Cuando pensamos en el río Magdalena, pensamos en los peces y todos los organismos que viven dentro de él. Pero eso no es solamente el río. El río son los bosques, las llanuras, las ciénagas, las montañas y los pueblos que viven a su alrededor. En las llanuras y las tierras bajas del río Magdalena existe un ecosistema muy particular que está altamente amenazado, que es el bosque seco tropical. En esta oportunidad iré a un reducto de bosque seco tropical a ir a aprender un poco de él y a ver si encontramos flores y elementos para poder sacar fotografías. Hoy solo queda el 20% de los bosques y selvas que bordean el río Magdalena, desde su nacimiento hasta la desembocadura. Esta devastación viene dándose desde la época de la colonia, cuando los españoles se abrieron camino por el medio del monte, fundando pueblos y ciudades, arrasando con todo a su paso. Sin embargo, el deterioro más grande se ha dado en los últimos 80 años, con la pérdida de más de la mitad de los bosques y selvas. En la cuenca del río Magdalena existe el bosque seco tropical, el cual se calcula que solo queda el 1.5% de su cobertura original. Es uno de los 3 ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos en Colombia. Actualmente existen fragmentos aislados de bosque seco tropical en muy pocos lugares de Colombia, distribuidos en las llanuras del Caribe, entre los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, y también lo podemos ver en el sur de La Guajira. El bosque seco tropical se caracteriza por presentar largos periodos de sequía, que pueden ir de 3 a 5 meses, y presenta un clima cálido superior a los 24 grados y suelos fértiles. Los ecosistemas secos son aquellos ecosistemas estacionales en las regiones tropicales que pierden el follaje durante 1 o 2 épocas del año y no son carismáticos como la Amazonía, no son carismáticos como los bosques andinos, que uno ve siempre el agua, las cosas bonitas. Estos son bosques, tienen espinas, tienen zancudos, tienen abejas, tienen culebras, no tienen agua. Predominan las ceibas, los cumulás, las palmas, los hondequeras, los baos, muchas leguminosas importantísimas como fijadoras de nitrógeno y sin lugar a dudas igual la fauna. La riqueza de aves es importante, estamos hablando de más de 200 especies de aves y la fauna también, los felinos, los aínos. Como tal, por eso creo que el llamado importante es a que les tengamos mucha generosidad, los protejamos, porque muchos elementos en términos de la farmacopea y de la medicina tradicional y de la medicina moderna ahora en términos de extracción de esencias y elementos, muchos están en los bosques secos y solo por esa razón sería importante conservarlos. Con Augusto recorrimos el parche de bosque seco y ahí él nos mostró 2 árboles emblemáticos, el cumulá y el guayacán carrapo. Estos 2 árboles han sido utilizados casi desde la colonia para construir casas, actualmente para la construcción de edificios. Lo utilizaron muchísimo para hacer los pilotes para poder poner los rieles del ferrocarril y para las embarcaciones. Además, su cultivo y su propagación es muy difícil, quedando muy pocos ejemplares de estas especies. El bosque seco es un ecosistema único y ahí viven especies que solamente se encuentran en ese lugar. Hay que conservarlo y preservarlo para las futuras generaciones.